El isekai. El isekai es un subgénero de fantasía japonesa y una temática típica de las novelas ligeras, manga y anime, que giran en torno a un personaje o grupo de personajes de la Tierra que de manera intencional o accidental termina en un universo paralelo, mundo de fantasía, otro planeta, donde deben adaptarse y o asimilarse a este nuevo mundo, junto con sus nuevas reglas, culturas y filosofía. El isekai puede incluir elementos de ciencia ficción y el término generalmente se refiere a obras de ficción japonesa. El subgénero y la temática tienen similitudes con los viajes accidentales. Así que eso, mi top 7 isekais. Los isekais, oh Dios mío, no me creo que esté haciendo este vídeo, pueden ser un mierdón, pero esta narrativa de una persona que acaba accidentalmente en un mundo ajeno al suyo es bastante común, y me fascina este concepto en el que Narnia puede encajar como un isekai. Es esa idea absurda la que va a llevar el ritmo del vídeo, en la que vamos a repasar una serie de obras que colocan a sus personajes en lugares ajenos. Es probable que incluso en algún momento alguna de estas obras no encaje necesariamente con un isekai, porque esto es una excusa para hacer un vídeo de mierda. Do not give in to the darkness. Ya tenéis que buscar cómo se pronuncia esto en serio. Bramble. Bramble, the Mountain King. Bramble, el rey de la montaña. Bramble, the Mountain King. Bramble, the Mountain King. Bramble, The Mountain King, está en esta lista porque Little Nightmares Unidos no entra estrictamente dentro de lo que es un isekai. Y me estoy tomando esta lista muy en serio. Es por eso que os traigo un juego que ha sido fuertemente comparado con este mecánicamente, aunque no pueda ser más distinto de ambientación, pues la obra de Dim Frost Studios se basa en la mitología escandinava. Bramble, The Mountain King, es un viaje bello a la vez que macabro que nos sumerge en las leyendas de su país, a la vez que nos muestra interpretaciones de sus criaturas y de algunos de sus mitos. Y si yo fuera un niño en una época tan supersticiosa como esa Escandinavia y mi hermana de golpe se fuera hacia el bosque en mitad de la noche, iría por ella porque es mi hermana. Pues precisamente eso es lo que hace nuestro protagonista, adentrándose cada vez más y más en un mundo que rápidamente se revela como hostil. Esto suena familiar, ¿verdad? El viaje que ofrece no es especialmente largo y tampoco hace nada especialmente único, pero da de sí lo suficiente sin llegar a cansar o repetirse. Hablando mal y rápido, aquí tenéis un tipo de juego rollo Limbo o Inside, pero que os acerca a mitos y leyendas reales que muchos no conocemos. En la ficción hemos visto diferentes takes de niños llegando a un mundo secreto de seres fantásticos que viven en el bosque, y el imaginario que se muestra está muy visto. Y aunque muchas veces este mundo se asemeja a esa fantasía común con sus gnomos y sus hadas, sigue guardando ciertos momentos y lugares para unos mitos más propios, más del norte. Y mirad, aunque lo acabo de comparar a ese estilo de juego rollo Limbo, sí que creo que Bramble aporta y tiene algo que decir en ese género de caminar hacia adelante y que te cuenten una historia. El viaje de Chihiro. Estúpido Henry, ¿qué haces poniendo el viaje de Chihiro solo en la número 6? Sí, debería estar más alto si estuvierais hablando con mi yo de 13 años. Veréis, hubo una época de mi vida en la que estuve completamente obsesionado con esta película. La he visto más de 30 veces y creo que no ha habido ninguna vez que no haya disfrutado lo mismo o más que la anterior. Y me siento estúpido hablando de una obra tan alabada como El viaje de Chihiro, porque quizá cuando era pequeño no podía plasmar con palabras lo que me hacía sentir esta obra, pero ahora creo que puedo intentarlo. Chihiro es un isekai, y aunque deja ver que hay mundo más allá de esa sauna en la que se centra la historia, lo cierto es que el poner tanto esfuerzo en que esto se sienta como un lugar vivo es lo que creo que me causó esa fascinación de pequeño. La sauna y la ciudad colindante son sitios a los que Chihiro llega de la nada. Cuando al principio de la película entra a esa ciudad tradicional japonesa, el lugar está vacío, a la par que ella se siente perdida y asustada. Pero conforme la cinta avanza, este lugar se abarrota de todo tipo de extrañas criaturas y espíritus que llenan cada rincón. Y la forma que tiene de reflejar esta película ese viaje que Chihiro tiene que afrontar mientras somos testigos de cómo las circunstancias la llevan a estar obligada a madurar y a entenderse con la persona de su nuevo entorno, lo que para mí genera esa experiencia que es de las más bellas que he experimentado. Y todo eso lo hace con lo que a mis ojos es lo que resuena con la puta idea de isekai, colocando a la protagonista en este mundo enorme, pero limitándose en la mayor parte del metraje a ese edificio y lo pequeña que es Chihiro en comparación. Recuerdo ser pequeño y ver esta película en bucle, intentando encontrar cada detalle que me diera más pistas de cómo funcionaba este balneario para dioses que parecía que llevaba abierto miles de años. Pero eso es lo bonito, que aunque a día de hoy hay ciertas recreaciones de este edificio en diferentes medios, este sitio existe en Minecraft. Lo cierto es que son interpretaciones y acercamientos de los fans. Nunca llegamos a ver el edificio entero. ¿Y esa idea no es fascinante? Y es que la peli hace este énfasis constante en mostrarnos a Chihiro como lo que es, una humana habitando un sitio que no está hecho para los de su especie. Cada frame de Chihiro se esfuerza en reflejar esta idea de persona que no está en su sitio. Una obra redonda y tan bonita que aunque empieza con una Chihiro llegando asustada y perdida a un sitio que aparentemente está vacío y a la cual vemos solamente crecer en ansiedad mientras se llena, acaba con una Chihiro más determinada y, bueno, spoilers de una peli de hace 20 años que si no has visto
tampoco te va a arruinar la experiencia. Acaba con una Chihiro más madura y determinada, y eso es bonito y está bien contado a través de una animación que es desbordantemente bella, pero ¿eso es todo a lo que puede aspirar un isekai? ¿A mundos bellos? ¿Historias reconfortantes sobre crecer más allá de nosotros? ¿Acaso el isekai no puede Ser oscuro. Veréis, aunque no lo parezca, esta lista tiene un orden. Siendo Bramble de Mountain King una cosa que está bien y la recomiendo, claro, está en este vídeo. Y Chihiro, quizá el mejor ejemplo de un isekai, como de una obra que es redonda en torno a lo que hace. Pero entonces, ¿qué son los puestos que quedan? Son ejemplos de isekais menos ordinarios y con una narrativa un poco más diferente. No digo necesariamente que sean poco conocidos ni que sean poco hablados, pero si queréis lo podéis tomar como, no sé, un top 7 mejores mundos en los que... Dios mío, este vídeo se me ha ido mucho de las manos. Voy a meter a Pablo. Pablo, ¿podría venir a hablar de la historia interminable? ¿Qué coño es esto, Enrique? La historia interminable no es un isekai. O quizás sí, es muy extraño. La historia interminable es un caso muy extraño que yo creo que por eso resuena en todas nuestras cabezas todavía a día de hoy. Además de por ese temazo que suena en la película, obviamente. Entonces, en la historia interminable tenemos un niño al que le hacen bullying, que muchos de vosotros putos frikis de mierda os sentiréis identificados, y que se esconde en el ático de su escuela, que es el ático más terrorífico que se ha visto jamás, y no sé por qué un colegio tendría ese ático, pero ahí se mete con un libro que le ha dado el señor con más pinta de pedofilia que hayáis visto jamás. Ese señor le ha dado el libro. Entonces el Billy, o como coño se llame porque no me acuerdo, se pone a leer el libro. Es un libro en el que te metes en su historia. Es como un libro que tiene esa magia de que tú lo estás leyendo y es como si estuvieras dentro. Y el propio niño que está leyendo el libro grita y se escucha dentro del mundo. ¿Hasta qué punto es eso un isekai o una rotura de la cuarta pared? Pero no es de la cuarta pared, porque la cuarta pared es esta que tenemos ahora mismo tú y yo, y el niño no rompe esa, pero luego sí que en la película lo rompe. De hecho, después en la película te dicen, en la historia de Billy, no sé si se llama Billy, pero bueno, dicen, la historia de Billy es a sí mismo, alguien la está experimentando y si la deja experimentar no existe. Y ese momento de la peli, que yo de pequeño no lo entendía, te está hablando a ti como espectador. Es decir, que tú como espectador eres parte de la historia del niño que está leyendo el libro, y el niño a sí mismo es parte de la historia interminable. Es decir, que tú como espectador eres parte de la historia interminable. O sea que no solo es que Billy se meta dentro del mundo, sino que tú como espectador te metes dentro de la historia y a raíz de esa historia te metes dentro del mundo de fantasía. Monument Mythos es una webserie creada por el youtuber Mr. Manticore, más conocido como Alex Kansas. Alex, a mi parecer, es uno de los autores más interesantes dentro de esta nueva ola de terror de internet conocida como analog horror, o terror analógico. Este concepto merece su propio vídeo y es un poco complicado de explicar, pero para que nos entendamos, el analog horror es un primo muy cercano del found footage o metraje encontrado, es decir, películas que se presentan como una grabación que se ha recuperado de algún lado, haciendo un esfuerzo en presentarse como un metraje real. Y si hablamos concretamente de definir sus elementos, entramos en un tema más complejo, ya que al ser algo tan nuevo se encuentra en constante expansión y dentro de este movimiento hay diferentes ideas e interpretaciones. Pero por lo general podríamos decir que hay una presencia de elementos televisivos de finales del siglo pasado y comienzo del actual, muchas veces pareciendo un programa de televisión, un VHS casero o incluso una cinta de instrucciones de una institución explicando qué hacer si un intruso que se ve así merodea por tu vecindario. El analog horror también se caracteriza bastante por una narrativa poco convencional. Por lo general estamos acostumbrados a esto. Pero lo que hacen estas series es bastante diferente. Lo que suelen hacer estas obras es dejarte caer pequeños pedazos de su mundo para que seas tú quien, pieza por pieza, entienda qué es lo que está pasando. Y creo que esta es la recomendación más de nicho que hay en esta lista. Al final no estoy recomendando tanto una serie como una especie de puzzle, una ficción más minimalista en la que la mayor parte del tiempo vais a estar mirando a fotografías, textos o pequeñas animaciones. Pero que si sois uno de esos espectadores que podéis disfrutar con narrativas más sugeridas, un diseño sonoro cuidado o un trasfondo bien planteado, aquí tenéis algo muy sólido en lo que adentraros y perder bastantes horas. Tampoco busco desmotivaros, de hecho es precisamente el saber que estamos ante obras amateur o con poco presupuesto lo que hace que nos sorprendan más cuando nos provocan emociones fuertes. Y dentro de esta ola del analog horror podemos encontrar a los referentes como Home Entertainment System, Local 58 o The Mandela Catalog, pero obviamente, como he dicho antes, yo voy a hablar de Monument Mythos. Y a esto me refería con lo de que la idea de Isekai iba a patinar en algún momento. Esto no es un Isekai, pero al final estamos hablando de explorar mundos, de estar en mundos ajenos, y si algo es capaz el analog horror es de sumergirnos en mundos completamente diferentes. La premisa de Monument Mythos parte de un punto diferente a sus contemporáneos, ya que en vez de crear un mundo desde cero, por mucho que este se asemeje o sea una versión alternativa del nuestro, la obra de Alex Kansas nos lleva de la mano a través de diferentes piezas audiovisuales en lo que es un vistazo a la historia moderna que tanto conocemos, pero con algunos cambios, algunas distorsiones y fallos históricos que marcan esta línea temporal. Más en concreto pone su mirada en la historia de Estados Unidos y esto hace que
temáticamente funcione como un tiro. Monument Mythos es raro de recomendar, porque siento que no estoy hablando de algo fácil de ver, más bien de un puzzle al que tú tienes que ponerle interés. Por suerte al final tiene su público y entender la timeline y los pormenores de la historia no es tan problemático porque hay un montón de posts, vídeos e incluso los propios comentarios de YouTube suelen explicar qué es lo que pasa en ese capítulo, así como contexto histórico del mismo. Y sé que el mundo de Monument Mythos no es un mundo de fantasía, pero ¿qué pasa cuando estamos atrapados en un mundo que a todas luces parece el nuestro, pero que a la vez claramente no lo es? A lo largo de los episodios, si es que se le puede llamar así, se nos irán dejando entrever cosas que luego se convierten en preguntas como ¿qué pasa con el obelisco? ¿Qué fue del arquitecto de la Estatua de la Libertad? ¿O qué clase de experimentos ocurrieron en Alcatraz? El camino entre estas preguntas, las resoluciones, las cosas que vemos por el camino, todo eso hace de mi experiencia con esta webserie una de las cosas más tensas y enigmáticas que me he echado a la cara. Además, puedes observar cómo capítulo a capítulo Alex va mejorando, ya sea en el montaje, en el sonido o en su desbordante creatividad. Y un saludo para el narrador. ¡Qué señor! Hoy vengo a recomendaros una de mis cosas favoritas, una obra que pone a sus personajes atrapados en el mundo corrupto de un videojuego en el que los peligros son tan reales como en la vida real. Estoy hablando de Inscription. Inscription es un juego de Daniel Mulligan y este tío hizo Pony Island. Este tío me asusta. Solo habiendo experimentado 12 de sus obras, puedo decir que estamos ante uno de los creadores más autoconscientes a la vez que creativos en su propio medio. Un tío que hace videojuegos muy videojuegos. No, en serio, este tío ha dominado por completo el hecho de hacer un metacomentario en un videojuego, casi que podría ser su propio género, los Daniel Mulligan. Y si no sabéis a lo que me refiero, en serio, jugad Pony Island. Inscription va de cartas. Y aunque esto es importante, hay otra capa clave en Inscription, algo de lo que no puedo hablar mucho sin spoilear. Mirad, lo que tenemos aquí es un acercamiento único a esa idea que planteaba el creepypasta de Mayora o el de Sonic. Inscription es un videojuego maldito y lo que experimentamos en él es nuestro viaje a través del mundo de este videojuego. Un mundo del que no sabemos nada y con unas reglas que desconocemos, en este caso de manera literal porque de nuevo este juego es un rollo Magic pero con mecánicas únicas en una cantidad de cosas tan grande que tendría que dedicarle un vídeo propio. Hay como una opinión general de que Inscription es un videojuego que se desinfla, es decir que su primera parte, la de la cabaña, es la mejor y que luego el juego va a menos, y no podría estar más en desacuerdo. Siento que esta lista ha derivado demasiado en los videojuegos, pero me es imposible no abordar una lista que trata sobre habitar mundos y conocerlos en un medio en el que literalmente te dejan estar ahí. ¿Os acordáis que os decía que me obsesionaba la idea de cómo sería el edificio de Chihiro? Pues ese pequeño susurro no era una broma, está recreado en Minecraft. Una comunidad se tomó un tiempo en hacerlo, pusieron mucho esfuerzo y cariño en que los lugares estuvieran donde tenían que estar. Y en cada vídeo de estos nosotros traemos una parte propia al discurso que hacemos, y yo aquí debo decir que no soy imparcial. Estos mundos me llevan acompañando toda la vida, desde que con 4 o 5 años, quizá menos, vi a mi madre pasarse el Ocarina of Time delante mía en una tele de tubo, hasta que hace unos años probé Red Dead Redemption 2 y desde entonces no puedo jugar a ningún mundo abierto porque son todos una mierda. Red Dead Redemption 2 es un juego hecho sobre literalmente crunch y un montón de cosas horribles de la industria y no deberíamos esperar que The Last of Us 2 o juegos como él sean el estándar, pero eso es un debate para otro vídeo. Mirad, Inscription es genial, es una obra maestra que demuestra un enfermizo y terrorífico entendimiento sobre los juegos de cartas, a la par que narra una historia trágica sobre un videojuego que nunca llegó a terminarse. Pero si de casualidad os obsesiona tanto este medio como a mí, si estudias algo relacionado con el mismo o sois desarrolladores, esto también es una masterclass de diseño a la vez que un metacomentario sobre muchos estilos de juego de los últimos años. Y por decir algo que veo en mis notas y que no sé dónde meter, sí, este juego me hizo llorar con un apretón de manos. ¿Qué pasa? Era las 2 de la mañana. Y como bonuses rápidos, La Divina Comedia. Me la leí de adolescente y es jodidamente horrible. Graveyard Keeper. Lo meto aquí solamente porque me hace muchísima gracia que la copia mal diseñada de Stardew Valley empiece contigo siendo atropellado por un coche y acto seguido apareciendo en un mundo medieval solo para tener que llevar un puto cementerio. Es literalmente un isekai. Jerónimo Stilton y los... ¿Qué estoy haciendo, mano? Jerónimo Stilton y el Reino de la Fantasía. No, en serio, estos libros se podían oler. ¿Os acordáis de eso? Y bueno, supongo que ya toca. Undertale. Sí, otro videojuego. Y sí, también es una de las cosas más habladas de los... Dejadme hablar, ¿vale? A diferencia del puesto anterior, voy a alejar todo el discurso de la obra en sí. Es decir, no voy a hablar de cómo es como videojuego, ni cómo es necesariamente su mundo en concreto. No, en serio, quedaos conmigo. Undertale para mí es un sentimiento. Sí, me voy a poner muy abstracto y raro en esta parte del vídeo. Veréis, para mí Undertale representa algo que está presente los 365 días del año. Esos 365 días
días del año son oportunidades para que cosas pasen. La muerte de un familiar, un nuevo amigo, un sitio al que no has ido antes. Aquí, en Arte Caso, al igual que en Sancreta, todos en este grupo extraño de gente tenemos una relación especial con algún tipo de arte, en muchos casos con varios. Y entre la anodinidad y un poco la pereza del día a día, muchas veces es el arte lo que nos mantiene cuerdos y nos hace seguir adelante. Días en los que llegar a casa para leer o para ver el nuevo capítulo de una serie es algo que a todos nos ha ayudado y que es universalmente lo que literalmente legitimiza el arte en cualquier discusión automáticamente, aunque estés hablando con la persona más bonoba del mundo. Y aunque cada año es este túnel que tenemos que atravesar en el que no sabemos qué nos vamos a encontrar y seguro habrá cosas malas, también está repleto de este montón de detallitos como Undertale lo fue en su año, o como Helldivers 2 lo ha sido este año para mí, o como La Casa ha sido este año para Alex. Cada año, cada día, estás a punto de ver tu nueva película favorita, tu nuevo libro favorito. Y muchas veces estos mundos, incluso si no son mundos, nos acompañan. Y si nos acompañan, ¿por qué no íbamos a compartirlo? Todo esto que os he contado ahora mismo me lleva a que si algo ha resonado con vosotros y no os ha parecido demasiado intenso para estar hablando de libritos, jueguitos y películas, 1, este es el canal para vosotros, y 2, deberíais jugar a Undertale, o ya lo habréis jugado. Y como ya he dicho, no voy a hablar de Undertale, ni siquiera me voy a molestar en dar una sinopsis porque ya lo habéis jugado, la mayoría. Y sí, es un isekai. De verdad no necesito hablar de ello, hay miles de vídeos en YouTube. ¿Y qué más puedo decir que recuerdo jugarlo en una época en la que hacía un montón que un juego no hacía que me preocupase tanto por su puñado de píxeles, que no me sorprendía tanto y que no me sacaba tantas sonrisas? Imaginad mi sorpresa cuando años más tarde lo rejugué y la experiencia fue muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque lo jugué con mi hermana. Lucía, sé que estás viendo esto. Sí, este verano no vemos Hunter x Hunter, te prometo que no se va al verano siguiente. Y fue el jugarlo con ella lo que le dio otras capas. Desde la tontería de ponerle vocecilla a los personajes, que ya da mucha más vida al mundo, hasta escuchar sus aportaciones, lo que ella pensaba de la historia y cómo reaccionaba a los momentos importantes. Y Dios, esto podría ser por fin una conclusión, pero es que para mí añaden matices, te hacen ver cosas que de otra forma no hubieras visto e incluso te dan una experiencia nueva. He jugado un montón de veces al Zelda Ocarina of Time, pero lo cierto es que jamás lo voy a poder experimentar como la primera vez. En este caso, de una forma muy literal, ya que la primera vez que lo experimenté, yo tenía 5 años y estaba sentado con mi madre jugándolo. Y gracias, mamá. Por tu culpa he acabado haciendo vídeos rarísimos en YouTube. Y sí, esto ha sido una conclusión, pero ¿qué tal una segunda conclusión? Tengo otro pensamiento en torno a este tema de el isekai, narrativas sobre mundos desconocidos y la obra de Toby Fox. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado en este vídeo. Los mundos que nos ofrecen todas las obras de las que hemos hablado son fascinantes a su manera, pero no querrías habitar ninguno de ellos. Lo digo de una manera práctica, quiero decir, no sobrevivirías. El de Undertale, no sé si querer habitar es la palabra, pero desde luego hay una cosa segura, que es que millones de personas lo han adoptado como su refugio desde hace ya bastantes años. Y sí, los fandoms no son lo mejor que hay, pero muchas veces el contenido que aporta a la comunidad, así como la relación que se puede generar entre un autor y su obra, es importante y aporta mucho a la experiencia. Pero es que, a mi parecer, el valor que aportan muchas de esas obras a sus comunidades, aunque sea de una forma casual y puramente indirecta, tiene una importancia real. Muchas veces estos universos y personajes han sido una puerta de escape para mucha gente, un sitio donde conectar con otros e incluso expandir su creatividad, siendo Undertale por números y fuerza el vivo ejemplo de esto. Y sí, es fácil odiar grupos de fans que consisten mayoritariamente en chavalitos con tendencia a ser socialmente incómodos, pero detrás de muchas de estas realidades están temas serios, temas de salud mental, de familia o de acoso. Y en una época vital tan jodida, hay que admitir que quizá Five Nights at Freddy's fue un refugio para un montón de adolescentes con problemas. ¿Qué adolescentes con problemas? Adultos. ¿Cuánta gente se oculta en el fandom de Dragon Ball teniendo 30 años? ¿Cuánta gente tiene 50 tacos, está en Warhammer? Y joder, les entiendo. Les entiendo porque durante etapas de mi vida en las que yo no he estado muy bien, el tener a mano estos escapes, estos mundos que no solo pueden existir por sí mismos, sino que también pueden llegar a expandirse en esta especie de ejercicio colectivo que nos une en torno al amor por una obra, es algo de lo que estar muy agradecidos, aun con sus contras. Y estos chavales no estarán siempre en estos fandoms, al igual que no siempre volverán a estos mundos. Crecerán, en algún momento la rutina les hará más complicado dibujar, escribir, ver películas, leer cómics, y quizá tengan que decirle un adiós. Ellos, al igual que Chihiro, tendrán que irse. Y quizá se olviden de ellos rápido, o quizás lo recuerden constantemente. Lo más probable es que no sea un adiós, sino un hasta luego. Pero su estancia en ellos les habrá aportado algo. Y de eso va la cosa.